Seguimos en Agrocultura, recorriendo las bellezas de la biodiversidad en el Biomuseo, en el corazón de la ciudad de Panamá. El Biomuseo se ha convertido en una estructura icónica para nuestro país. Ubicado a la salida del Canal de Panamá hacia el Pacífico, cada centímetro de su estructura tiene un significado y una relación con nuestra biodiversidad. Sigamos disfrutando de nuestro recorrido. Susana es guía del Biomuseo, quien nos recibe con mucha hospitalidad y también comparte con nosotros interesantísima información sobre la riqueza de la biodiversidad de este paraíso en la ciudad de Panamá. Es un árbol de higuerón, también le llaman el higuerón del caucho. ¿Qué edad puede tener este árbol? Bueno, este árbol no puede tener más de 80 o 90 años porque si hacemos memoria, toda esta área de la calzada de Amador es un relleno que se hizo con materiales que se extrajeron de la construcción del canal por allá por finales de 1900, principios de 1920. Entonces, toda esta zona tenía pequeños árboles o brotes que fueron traídos por los ingenieros estadounidenses, los paisajistas estadounidenses, y por ejemplo te vas a encontrar muchos ficus, muchos árboles que en verdad, ficus de diferentes tipos, como el otro ficus que es el que rompe las calles y que da a veces mucho problema. Esas son algunas de las plantas que se sembraron hace mucho tiempo y que no son plantas nativas. ¿Y cómo se reproduce este árbol? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y es muy curioso este árbol en particular, porque como no es una planta nativa de Panamá, ocurre una historia bien curiosa con los higuerones en particular, y es que existen aproximadamente 800 especies de higuerones en el mundo y cada higuerón tiene una avispa que lo poliniza a niveles muy complejos de coevolución. Un insecto se modifica a sí mismo o evoluciona a la par de una planta y la planta evoluciona a la par del insecto para tener una mancuerna para sobrevivir. Entonces, como esta es una planta introducida, la avispa que le poliniza no vive aquí en Panamá, pero si fueses al bosque tropical vas a encontrarte especies nativas de higuerones como el Ficus insipida, que sí tiene frutos y que sí tiene una avispa que le poliniza. Este también produce frutos, pero son infértiles porque no tiene la avispa que le va a ayudar a hacer la tarea, la segunda parte de la historia. Para el momento que llega este árbol a Panamá y que lo llevan también a Summit, se utilizaba todo ese caucho para la elaboración de muchos productos. Eventualmente se conoce también a otro árbol que habita en los bosques de Sudamérica, que se llama Hevea brasilensis, y ese árbol produce también un látex lechoso que también se utiliza para la fabricación de caucho, la obtención del caucho, y entonces se deja un poco rezagado y se empieza a aprovechar ese ya que está en los bosques tropicales. Así que te imaginarás también el impacto que tuvo para la naturaleza, para los bosques de Sudamérica, que llegara el hombre a cortar todos esos árboles de caucho para la fabricación de materiales. Veo que este mismo tronquito tiene como pequeñas raíces a su alrededor y allá ya se ven como más gruesas. Exacto, acabas de notar algo bien característico de este árbol, y es que tiene una serie de, parecen como cabellos o colgantes que van llegando poquito a poco hasta el suelo. Tiene dos funciones principales. Una es que eventualmente esto se va a convertir en algo como esto que está acá y va a estar absorbiendo nutrientes para darle energía y nutrientes al árbol. Pero si tú te percatas también, esos mismos pequeños filamentos eventualmente se van haciendo gruesos y más gruesos y más gruesos y se convierten en soporte para las ramas, ya que el árbol tiene ramas bastante extensas. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, a lo que me recuerda a este árbol, es a la película Avatar, no sé si la viste, es toda una serie de conexiones lo que está ocurriendo ahorita mismo. Tienes, por ejemplo, las raíces que le están dando soporte al árbol,
pero también debemos recordar el suelo y que no se nos olvide todo lo que está ocurriendo a nivel de suelo. Tienes allí un montón de hojas en descomposición que no recogemos con el propósito de que se note que está pasando algo, y es que en el bosque tropical tú te vas a encontrar un montón de hojas cubriendo la superficie del suelo. Tiene función para proteger al suelo de la erosión cada vez que llueve, y también ocurren toda una serie de conexiones e interacciones entre los microorganismos que están en el suelo, las hojas, los descomponedores y a su vez el árbol que va absorbiendo todo el nutriente. Abraza la tierra y siembra futuro.